Muy bien, Juan Arturo, déjeme rápidamente enviar un par de saludos por ahí. La doctora Natalie Becerra, felicitaciones en sus nuevas funciones. Está en sintonía de la señal de los contertulios. Mandamos un abrazo a la doctora. Un abrazo, querida doctora, que le vaya muy bien. Igualmente tenemos reporte de sintonía desde los Estados Unidos. A los tiempos se conecta don Byron Almeida, a los tiempos. Saludos cordiales. Y nos sintonizan desde Cuenca. Saludos a la querida ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay. Jacqueline Ortega, la ciudad que más le gusta al contertulio. A usted le encanta Cuenca, ¿no? Sí, me fascina Cuenca. Qué envidia. Muy bien. Bueno, 6:48 en la mañana. ¿Qué decía el comunicado que mencioné, que fue emitido ayer por la Fiscalía? La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa luego del pedido de la Función de Transparencia y Control Social este 20 de mayo de 2019, que en sesión extraordinaria resolvió solicitar que se inicie una investigación sobre la agresión de la que fue objeto el doctor Julio César Trujillo Vázquez y otras autoridades del Estado el pasado 13 de mayo en la sesión pública del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esto ya ha ocurrido el día de ayer. Quiero pedir una reacción sobre este tema a un especialista en materia jurídica, el doctor Salim Saidán Albuja, quien además es académico, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis, buenos días, Fabricio. Un saludo también a los oyentes de Radio Majestad. Primero lamentar el fallecimiento de Julio César Trujillo. Más allá de la discrepancia, creo que es el momento de demostrar humanidad, de expresar condolencias al círculo cercano y por respeto a la memoria de Julio César Trujillo, no utilizar este hecho, este lamentable episodio para la familia como un pretexto para desarrollar actividades políticas con la imagen o el nombre de Julio César Trujillo. ¿Usted cree que, por ejemplo, esta intervención del Contralor Celi, liderando la función de transparencia y solicitando a la Fiscalía que se abra una investigación, de hecho la Fiscalía ha hecho lo propio, es precisamente una actuación política, tiene tintes políticos, tiene un trasfondo político? El Contralor en un inicio demostró valentía, firmeza, predisposición de investigar, de abrir exámenes especiales, en la investigación de lo que tiene que ver en su ámbito de competencia, ¿no? Es decir, si es que existe un mal uso de los recursos públicos, si es que en las auditorías de la gestión identifica alguna responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal. Pero ya con el transcurso del tiempo, el señor Celi se convirtió en un actor político que no mide sus actuaciones. Y ahora, ojo, que está representando a la Función de Transparencia y Control Social. Para mí es una decisión más política que jurídica. Habría que preguntar si continuamos con esta mala costumbre de hablar en nombre de una función, sin convocarle siquiera una sesión. Yo espero que al menos el señor Celi se haya tomado la molestia de convocar una sesión a los superintendentes, al defensor del pueblo, también a los integrantes, a los consejeros de participación ciudadana. Bueno, este pedido fue en el marco de una sesión de la Función de Transparencia y Control Social en donde Celi fue designado presidente tras el fallecimiento de Julio César Trujillo, y es en el marco de esa sesión de la Función de Transparencia que aprueban este pedido para plantear a la Fiscalía que de oficio inicie esta indagación previa. Sí, bueno, en realidad no es de oficio, es a partir de una denuncia, entendería yo, que se presentó una noticia, o la noticia del delito, ¿no? Exacto. Claro, posiblemente eso, noticia crímenes se llama, ¿no? Exacto, noticia crímenes. La noticia del supuesto delito tiene que ser recibido por la Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se abrió una fase preprocesal, es decir, todavía no hay proceso penal, eso sí hay que aclararle a la ciudadanía. Se recibió esta noticia del delito, no sé bajo qué formato puso en conocimiento el Contralor como presidente de la función esta noticia crímenes. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía? ¿Qué podía hacer la Fiscalía? No necesariamente abrir la investigación previa. Me parece a mí que por razones más políticas también, la fiscal general, que había comenzado bien, tengo que decirlo, tuvo el desacierto de abrir una fase preprocesal de investigación previa. ¿Eso qué representa? Que tiene que reunir elementos de convicción, tiene que recabar versiones, para ver si la conducta investigada es delictuosa. Ahora, esa es la finalidad de la investigación previa. Yo la duda que tengo, doctor, es
¿Cómo y con qué mecanismo se determina que los gritos, la intervención de estas 3 personas que fueron el lunes anterior a Semplads provocó la descompensación en la salud de Trujillo? O sea, ahí es que fue un perito, un médico, un forense. Yo no entiendo, o sea, ¿cómo relacionamos lo uno con lo otro? Lo que tiene que determinar justamente Fiscalía es que si hay un nexo de causalidad entre las agresiones verbales, los gritos que sí existieron, son evidentes, se puede visualizar en los videos, sí, eso nadie con puede la ocultar. muerte. A pesar de que en el comunicado la fiscal general habla de agresión. Agresión, dice agresión en el comunicado. Dice agresión. En realidad, yo creo que definitivamente lo que hay que investigar es la muerte. ¿Eso qué implica? Y ojo que estos hechos no miden estos actores políticos irresponsables que están abriendo una investigación que puede derivar en ¿qué? La exhumación del cadáver. Definitivamente eso es un maltrato a la familia, pues sobre todo a doña Marta, la esposa de Julio César Trujillo. Hay que respetar a la familia. Yo creo que es lo que menos, en quien menos piensan estos actores políticos que con este pretexto están, yo creo que demostrando que lo que quieren es perseguir personas antes que perseguir delitos. Exhumación del cadáver que para una familia, sobre todo católica como fue la de Trujillo, tiene mucho simbolismo, ¿no? Exactamente. Entonces, midan un poquito las actuaciones, respeten a la familia si realmente se conduelen del dolor ajeno y no utilicen la figura de Julio César Trujillo para sus intereses políticos, cálculos políticos. O sea, la indagación previa lo que apuntaría es a establecer si los hechos ocurridos durante la tarde del pasado lunes 13 de mayo provocaron el quebranto de la salud y posterior muerte del doctor Trujillo. Esa sería la idea. Exactamente. Hay varios posibles delitos, ¿no? El delito de odio, han hablado algunos, delito de odio. Las expresiones verbales, agresivas, que produjeron la muerte, perdón. Aparentemente, algunos están hablando de 22 años de privación de libertad, inclusive. Hay otro delito que podría configurarse, que es el de injurias, el más fácil, ¿no? La simple deshonra, descrédito de una persona configura el delito de injurias, que lastimosamente, o la infracción penal de injurias, porque recordarán ustedes que justamente al discutir el Código Orgánico Integral Penal se pedía que ya no existan 2 delitos contra el honor, las calumnias y las injurias, que nos quedemos solamente con las calumnias, que es lo más grave, que respetando el principio de mínima intervención, de última ratio del derecho penal, no tipifiquemos las injurias. La insistencia de José Bolívar Castillo hizo que se incorpore en el Código Orgánico Integral Penal la infracción penal de injurias. Esta podría ser otra de las conductas delictuosas que eventualmente se configurarían. Pero de ahí hablar de homicidio en cualquiera de sus variables, el preterintencional, el culposo, es una locura. Es una locura. Una cosa es repudiar la forma como expresan rechazo a las actuaciones del Consejo Transitorio. Nada justificable la intervención de estas 3 personas que entraron a la sala y empezaron a insultar, donde no tenían nada que hacer ahí. Hay otras maneras. Esa era la sesión de cierre del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Yo también repudié la prórroga en funciones, pero utilizo otras maneras pues para expresar mi cuestionamiento. No utilizo la violencia verbal para expresar mi malestar. Pero a ver, ¿esa violencia verbal es un delito? No, definitivamente no. Ese es el punto. A ver, yo sí asocio, a alguna gente le choca, ¿no? Porque quienes hoy avalan, por ejemplo, esta decisión de la Fiscalía son aquellos que cuestionaban lo que ocurrió en la década anterior. Y decían, el funcionario, la autoridad, el presidente está sometido al escrutinio público y tiene que aguantar. Cuando, por ejemplo, en varias ocasiones el entonces presidente de la República se bajaba del vehículo porque alguien le hacía una mala seña y le increpaba, y el incidente con el estudiante que luego fue conocido como el niño Yuca, y el incidente con Jaime Guevara, el músico este. Es decir, lo que antes estuvo mal, hoy está bien. Lo que antes estuvo bien, hoy está mal. Totalmente. Incoherente, por decirlo menos. Ese es el punto. Preso por monigote, por haber hecho un monigote. Preso por aplaudir. Preso por ser gerente de una empresa. Y ahora volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Y el país así no sale. O sea, a mí esto me parece, y yo lo comenté desde anteayer, cuando hubo este pedido del señor Contralor, a mí me parece que es una venta de humo. No sé qué se pretende o a dónde se pretende llegar. Y yo te voy a citar un extracto de una entrevista que tuvo aquí con nosotros María Paula Romo antes de ejercer el cargo de ministra. Ella dijo que este tipo de actuaciones, este tipo de adjetivos que se usan cuando uno se es personaje público y más todavía autoridad,
Es parte del debate político. Están expuestos al escrutinio público. Había que respetar la edad, pero más allá de eso, estaba ejerciendo una función pública. Habían cometido varios errores. La gente tiene derecho a expresar su malestar. Que no fue correcta la forma como reaccionó la gente, sí. Nadie está justificándola. Pero mi punto es, pero de ahí sí, eso a hacerle relevante penalmente a esa conducta, es que ese es el punto. Ese es el la punto. Conducta socialmente reprochable desde el punto de vista penal tiene que ser la más grave. O sea, para activar el derecho penal tiene que ser una conducta realmente Le grave. planteo un ejemplo. Si es que el doctor Trujillo hubiese sido agredido físicamente, eso sí era un delito. Si ellos conocían, de hecho yo supe que no solamente se dieron agresiones al interior del salón, al salir también lo siguieron hasta que subió al vehículo, y ahí habría sufrido, de lo que cuentan algunas personas que estuvieron en el lugar, habría sufrido ya el desmayo, ¿no? Habría sufrido ya el derrame, quién sabe, ¿no? Sin embargo, establecer ese nexo causal, eso es lo complicado. Fue la edad, fue el año y medio al que estuvo de estrés sometido, al que lo expuso el entorno cercano que tanto dice quererlo a Julio César Trujillo. ¿Fue responsable que estos actores políticos los pongan tanto? Las últimas semanas, ¿qué es lo que hizo Julio César Trujillo? Presentó un sinnúmero de denuncias en la fiscalía, brindó varias ruedas de fue prensa. Personalmente, así es. Sí, o sea, salió a la marcha del 1 de mayo. La marcha del 1 de mayo. El entorno cercano tenía que exponerlo, había necesidad de exponerlo tanto a una persona que ya tenía algunos antecedentes de salud. Yo solo iba a decir, lo comenta el médico. Ese es un elemento adicional que no se puede descartar y no se puede soslayar. El propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su comunicado, donde confirma el fallecimiento del doctor Trujillo y da cuenta de lo que señaló el médico tratante, hipertensión, diabetes. Sí, diabetes mellitus 2, por ejemplo, menciona 3 causales, una de esas de diabetes mellitus 2. Es decir, no es que no tenía problemas de la salud del doctor Trujillo. Por eso digo, ¿cómo determinamos que los incidentes del lunes 13 de mayo provocaron el quebranto de la salud que a su vez desembocó en la muerte del doctor Trujillo? Ahí viene un tema que en derecho penal se llama concausa, que son los factores que actúan modificando la evolución normal de una lesión, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay una de los 3 tipos, hay preexistentes, simultáneas, sobrevivientes. La preexistente, ¿a qué se refiere? Es del estado anterior. Todos los antecedentes médicos que justamente pudo haber tenido Julio César Trujillo deben considerarse para saber si la muerte del doctor Trujillo se produjo por antecedentes médicos de su historia clínica, constante en su historia clínica, o por motivo de la agresión verbal que sufrió en sus últimas horas. Entonces, no es tan fácil, yo les pido que no sean tan ligeros en las apreciaciones. Sí, de acuerdo. Ese es el punto que yo planteo. Claro, en derecho penal, por ejemplo, ¿cómo se trabaja? Indicios, vestigios, evidencias. Y las evidencias, para que se conviertan en medios de prueba, tienen que ser judicializadas. Si tienen las evidencias, apórtenlas, judicialícenlas, y de algún modo podríamos ver si es que se configuran uno de los elementos del tipo penal que en este caso se pretende atribuir a los simpatizantes de Rafael Correa, que hicieron mal en expresar su rechazo a las actuaciones del Consejo Transitorio de mala manera. Pero insisto, de ahí a avalar que se les atribuya responsabilidad penal es una locura. O sea, yo creo que la ciudadanía afortunadamente ha repudiado la apertura de la investigación preprocesal. Los penalistas unánimemente se han pronunciado. Hemos leído a gente que digamos, ha avalado todas las actuaciones del Consejo de Participación, como el doctor Ramiro García, que también cuestiona el hecho de que se pretenda investigar este ataque verbal como una de las causales del fallecimiento del doctor Trujillo. Penalistas como Pablo Encalada, Paulina Araujo, Nicolás Salas, Paulina Araujo, se han manifestado en contra de esta apertura de la investigación previa. Se tenía que haber abierto la investigación previa, no era obligación de la Fiscalía, pero ahora ¿qué le corresponde? Archivarla. Definitivamente no hay elementos para atribuir responsabilidad penal. Pero usted decía hace un momento, doctor, algo que me parece a mí que es clave, ¿no? La actuación del Contralor es política, es política, es evidente, eso, usted lo ha dicho y yo suscribo sus palabras. Lo de la Fiscalía no es igual. También. ¿No está jugando también para las tribunas, para esa demanda que existe de permanentemente judicializar todo acto que venga desde la orilla contraria? La noticia del delito, entre comillas, es política, y la respuesta de la Fiscalía es más política aún.
Yo confío en que Diana Salazar ahora va a corregir el error inicial en que ha incurrido y va a archivar esta investigación previa. No hay razones para abrir un proceso penal, abrir una etapa de instrucción penal y en consecuencia lo que corresponde es del archivo. Yo no sé si en este caso el señor Celi, al ser un sociólogo, fue mal asesorado. Puede ser. Confiemos en que eso fue lo que le motivó a poner en conocimiento a la Fiscalía este hecho bajo el ropaje de un delito en el ámbito penal. Pero fíjese usted, él es sociólogo y hace esa declaración, ¿no? Dice que es un mártir de la democracia Trujillo, porque me parece que también esto viene ligado a la construcción de un relato histórico sobre la trayectoria de Trujillo para las nuevas generaciones. Pero él dice eso siendo sociólogo. Pero hay un abogado que antes dice lo mismo, que es el doctor Joaquín Viteri. Él sí es abogado, él conoce de leyes. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral fue el primer imprudente y irresponsable en justamente asociar las agresiones verbales con lo que ocurrió con Julio César Trujillo. El lamentable suceso que, eso les digo, todo el mundo tiene que lamentar. Más allá de las diferencias políticas, creo que la humanidad es lo que debe mover a la gente a opinar, a actuar en estos momentos. La intencionalidad política es clara, ¿sí? No les sorprenda que en las próximas semanas se funde el partido trujillista ecuatoriano, así como pasó con Jaime Roldós, el partido roldosista ecuatoriano, utilizando inclusive la imagen de Jaime Roldós. O con Velasco Ibarra. Por respeto, esperen unas semanas, unos meses, al menos para seguir en sus actividades políticas y en sus actos persecutorios. Pero este momento respeten a la familia. La irresponsable decisión, insisto, puede derivar en varias exhumaciones del cadáver, varias inclusive. Entonces es un irrespeto a la familia, es una decisión definitivamente que va en contra del principio de mínima intervención penal, es el último recurso a utilizar el derecho penal y en este caso además yo no veo que ni siquiera injurias podría configurarse y eventualmente esa podría ser la infracción penal, injurias, pero de ahí hablar de homicidio en este caso y también exacerbar el odio de la gente, ¿no? Que ya está exacerbado, exacerbar más en redes, en medios, utilizando la imagen de esta señora Mora, me parece. Graciela Mora. Sí, me parece que es absolutamente irresponsable. Esta señora cometió la imprudencia, el desatino de ir a un lugar y expresar de mala manera su cuestionamiento porque podía dar declaraciones en medios, podía ingresar un oficio, una queja, presentar una denuncia, lo que sea, pero esa no era la manera, pero de ahí a que se justifique que se les prive de libertad a personas que gritaron en un acto público, es definitivamente un pésimo precedente que se podría sentar en el país. Además, algún atentado a la libertad de expresión, más allá del tema de la protesta y cosas por el estilo, se puede relacionar esto también con un intento de pretender coartar la libertad de expresión, que no es lo mismo que libertad de prensa. En este caso estamos hablando de ciudadanos. Exactamente, lo que tú decías, Alexis. Hay discursos protegidos y discursos prohibidos. El incitar a la violencia, sí, definitivamente es un discurso prohibido. Si es que Graciela Mora se demuestra que tuvo, digamos, una actuación más allá de ese grito espontáneo aparentemente que dio, y planificó deliberadamente para causar la muerte de Julio César Trujillo e incitar la violencia y que agredan a Julio César Trujillo, esa es otra cosa, ese es un discurso prohibido en el marco de la libertad de expresión. Porque en el sistema interamericano, inclusive en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se hace esa distinción. Discursos permitidos y discursos prohibidos. En este caso, estaba protegido el discurso de Graciela Mora, aparentemente sí, el momento en que grita en el acto. Inapropiado, lo que sea, fuera de lugar, pero un discurso protegido. Si es que incitó a la violencia, ahí sí es un discurso prohibido. Eso no implica que pueda derivar en responsabilidad penal. Correcto. Ojo con eso. Doctor. Una cosa que sea discurso prohibido y otra protegido. Y otra que sea
responsable penalmente por eso. Ahí me queda clarísima la diferencia. En 30 segundos me salto de ese tema a propósito de una inquietud que nos envía un oyente y aprovecho la presencia en la parte final de este diálogo con Salim Saidán. Nos pide que le preguntemos. El Contralor Subrogante ha iniciado una auditoría a los decretos de emergencia en general del anterior gobierno. ¿Tiene el Contralor atribución para auditar gestión administrativa? ¿Usted puede responder esta pregunta? Claro que sí. De hecho, al dejar sin efectos la enmienda constitucional del 2015, en que la Asamblea Nacional le quitó esa competencia al Contralor, se abre la posibilidad de las auditorías de gestión, que eran absolutamente necesarias, ver si cumplen o no con los objetivos, ejercen adecuadamente las competencias las autoridades. Entonces es procedente abrir una investigación sobre los decretos de estado de excepción. Por cierto, ningún decreto de estado de excepción fue declarado inconstitucional por la anterior Corte Constitucional. Entonces yo creo que ahí sí van a encontrar varias irregularidades, pero yo creo que lo más importante es exhortarle al Contralor a que no haga investigaciones selectivas, que investigue absolutamente a todos, la Fiscalía lo propio, porque sí parecería que hay un ensañamiento con ciertos actores políticos. Correcto, doctor, gracias por el tiempo. Muy amable, doctor. Muy amable. Muchas gracias, Alexis y Fabricio. Salim Saidán conversando con nosotros en esta mañana a propósito justamente de este tema que ha desatado pues una indagación previa por parte de la Fiscalía General del Estado. Por cierto, gracias a la colega periodista María Isabel Ceballos que me comparte el testimonio de Graciela Mora, porque Graciela Mora es el personaje que ahora mismo seguramente será materia de esta indagación. Ella escribió en su Facebook: aclaración de una infamia, ciertos medios de comunicación y unos cuantos políticos fracasados, llevados de sus delirios anticorreístas, vienen divulgando la torpe y malévola versión de que el accidente de la salud del doctor Julio César Trujillo, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, fue producto de las breves palabras pronunciadas por mí y más de 40 ciudadanos condenando los actos ilegales del transitorio. En cuanto a mi pronunciamiento, estas fueron mis palabras dirigidas a los 7 consejeros, abro comillas: la historia los juzgará por haber pisoteado la Constitución creyendo que poseen poderes divinos, cierro comillas. Eso fue todo. Además, debo puntualizar que este hecho se produjo el lunes 13 de mayo por la tarde, mientras el accidente de salud mencionado se registró 24 horas después. Al aclarar esta infamia, agradezco las múltiples conmovedoras expresiones de solidaridad recibidas dentro y fuera del país, es lo que ha dicho Graciela Mora. Hay que tomar en cuenta también este tema y ver el desarrollo de los acontecimientos. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 8 minutos en la primera hora.